Ok. El principio de Pascal y el principio de Arquímedes son postulados importantes para cuando los fluidos no están en movimiento. Es decir, cuando nos referimos a la estática de fluidos. Sin embargo, hay otra rama que estudia los fluidos en movimiento y esta se denomina dinámica de fluidos. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros hemos visto principalmente lo que es estática de fluidos, pero en esta clase lo que queremos es ver dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos es importante cuando los fluidos están en movimiento. Y para poder trabajar con la dinámica de fluidos, usualmente nos referimos a lo que se denomina un fluido ideal. Un fluido ideal es la idealización de un fluido que nos permite estudiar ciertos fenómenos con mucha mayor eh, sencillez. Hablemos primero del fluido ideal. Un fluido ideal es un fluido incompresible, es decir, que no se comprime y que no tiene rozamiento interno o viscosidad. Y de ahora en adelante vamos a asumir que trabajamos con fluidos ideales. Si ustedes quisieran más adelante dedicarse a la dinámica de fluidos, posiblemente estudiarían otro conjunto de ecuaciones. Pero las ecuaciones que vamos a ver nosotros en este curso son para fluidos ideales. Y nótese que la suposición de incompresibilidad es válida para líquidos, pero también para gases. Entonces, para gases, únicamente tendrá sentido trabajar con un fluido ideal cuando las diferencias de presión son pequeñas. Recordemos que los gases se tienden a comprimir, se pueden comprimir. Entonces, un fluido un fluido ideal tiene tres características. No es viscoso, no es incompresible, es decir, no se comprime y no tiene turbulencia. Eso nos lleva a la primera ecuación de la dinámica de fluidos, que se llama ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad es nada más y nada menos que una forma modificada de la ley de la conservación de la masa. Esta ecuación nos dice que en un conducto sin sumideros y sin orificios, la cantidad de masa que sale es igual a la que entra. Es decir, si tenemos una tubería y esta tubería no tiene sumideros ni tampoco tiene orificios, si a la derecha de la tubería entra 1 kilogramo y la tubería ya está llena, a la izquierda va a salir 1 kilogramo. Esa es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es bastante importante porque nos permite expresar algunas ecuaciones bastante relevantes. Por ejemplo, aquí se nos dijo que por aquí entra 1 kilogramo y por aquí sale otro kilogramo. Esta masa que entra o sale lo hace en un intervalo de tiempo. Entonces, cuando nosotros dividimos o especificamos la masa que entra o sale por unidad de tiempo, a eso le llamamos razón de flujo de masa. Entonces, la razón de flujo de masa es dividir la cantidad de masa entre el tiempo. Es decir, si yo tomo 1 kilogramo, lo meto, digamos, a una tubería y duro 1 minuto introduciendo ese kilogramo, la razón de flujo de masa va a ser 1 kilogramo dividido entre el tiempo, que en este caso son 60 segundos. Es así como calculo la razón de flujo de masa. Veamos un pequeño ejemplo que nos explique un poco mejor la ecuación de continuidad. Entonces, este sería el ejemplo número
¿Qué ejemplo es en esta diapositiva? Déjeme ver. Ejemplo número uno. Déjeme ver. Entonces, ese es el ejemplo 4. Entonces, si por un lado de la tubería ingresa 1 kilogramo de masa, supongamos que lo que ingresa es agua, entonces 1 kilogramo de agua, digamos, en 20 segundos, ¿cuál sería la razón de flujo de masa? Entonces, para hacer este cálculo, simplemente vamos a dividir la masa, digamos el cambio de masa, entre el cambio de tiempo. Es decir, dividimos 1 kilogramo entre 20 segundos. Entonces, es un cálculo bastante sencillo para calcular la razón de flujo de masa. En este caso tenemos 20 segundos y tenemos 1 kilogramo. Recordemos que lo que estamos calculando es el cambio de masa o la variación de la masa entre la variación del tiempo. Esto notaría 0,05, si no me equivoco, 0,1, 0,05 kilogramos por segundo. Y es así como calculamos la razón del flujo de masa. Si nosotros expresamos y trabajamos un poco esta ecuación de razón de flujo de masa, nos vamos a dar cuenta que siempre que tenemos una tubería que no tiene orificios ni sumideros, esta ecuación se va a cumplir. Entonces, vea qué interesante. A la izquierda tenemos la densidad en un lado, digamos, de la tubería, y aquí a la derecha tenemos la densidad en el otro lado de la tubería. Si nosotros asumimos que la densidad no cambia a lo largo de la tubería, nosotros podemos venir y tachar, digamos, esta densidad a ambos lados de la ecuación, por lo que nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. Entonces, si nosotros asumimos en esta ecuación que, entonces hagámoslo rápidamente, si nosotros asumimos que la densidad no cambia a lo largo de la tubería, podemos expresar la ecuación de continuidad de esta forma.
donde recordemos que A es el área transversal de un lado de la tubería y V1 es la velocidad con la que pasa el fluido en ese lado de la tubería. Y esta sería la ecuación de continuidad. Muy sencilla. Y podemos aplicarla siempre y cuando, digamos, esta versión la podemos aplicar siempre y cuando la densidad del líquido no cambie a lo largo de la tubería. Esto nos llevaría al problema 4. En una condición llamada arteriosclerosis, un depósito se forma en la pared arterial reduciendo la abertura donde puede fluir la sangre. En el cuello se encuentra la arteria carótida y cuando la arteria es parcialmente obstruida, la sangre viaja 3 veces más rápido de cuando el camino está libre. Determine la razón de la arteria en los dos lugares. Pues vea qué interesante este ejercicio. Vamos a expresar el ejercicio un poco, digamos, un poco con dibujos. Se nos está diciendo que tenemos una arteria y tenemos un área que es más, que tiene mayor área transversal que otra área. Entonces se nos está diciendo lo siguiente. Tenemos una arteria, vamos a asumir que la sangre es un fluido ideal. Entonces ahí vendría la primera suposición. Entonces por aquí tenemos una arteria. Este es el área transversal de la arteria. Y en otra área se nos dice que hay una obstrucción. Por lo que el área transversal es más pequeña. Entonces esto es lo que tenemos. Tenemos una arteria y tenemos una obstrucción por acá, por lo que el área transversal es más pequeña. Y tenemos un fluido que se mueve, puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a suponer que de izquierda a derecha. Y se nos dice que en el área que está obstruido, la sangre viaja 3 veces más rápido. Entonces, se nos dice que aquí la A sangre menor área, viaja. mayor presión era, profe. Estamos en la ecuación de continuidad. No hemos hablado de la presión, estamos hablando de la velocidad y el área, nada más. Entonces, en realidad la Profe, ecuación, una pregunta. ajá, Esto, esto está ligado con las ecuaciones de Bernoulli. sí, es el siguiente tema y sí está ligado. Ok, ok. Ujú. Entonces, tenemos por acá la arteria. Se nos dice que aquí, digamos, en la parte que está obstruida, la sangre viaja 3 veces más rápido. Mira qué interesante. Aquí la sangre viaja 3 veces más rápido.
Y se nos pide determinar la razón de la arteria en los dos lugares. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar la ecuación de continuidad, esta ecuación que tenemos acá. Vamos a suponer que la densidad de la sangre no cambia. Vamos a aplicar esta ecuación y al aplicar esta ecuación vamos a obtener la razón que existe, la razón del área transversal en ambos lugares. Y vamos a suponer, otra suposición adicional, vamos a suponer que la arteria esto es circular. Digamos que el área transversal es un círculo. Entonces suponemos que el área transversal es un círculo. Le voy a dar unos 10 minutos para que ustedes efectúen los cálculos por cuenta propia. Y dentro de 10 minutos volvemos y les doy la solución del problema número 4.
Ok, seguimos adelante. Resolver este ejercicio muy sencillo. Sustituimos esta área transversal por el área de un círculo. Tenemos por acá un radio R1. Entonces, por aquí tenemos un radio. Y por acá tenemos un radio que es diferente. Y este radio vamos a decir que es el radio R2. Entonces calculamos A1 en términos de radio R1 y A2 en términos de radio R2. A partir de esa ecuación, digamos, de la ecuación de continuidad, obtenemos esta expresión de acá. Tenemos el radio 1 y el radio 2. Aquí veo que aquí les había nombrado RL y R0, entonces mejor cambiemos la nomenclatura. Este va a ser RL y este va a ser R0. Y al despejar, digamos, quedamos con esta ecuación, cancelamos pi, calculamos la razón de los radios, y la razón de los radios nos daría raíz cuadrada de 3, basados en el hecho de que cuando la arteria está obstruida, viaja 3 veces más rápido, lo cual nos permite expresar una ecuación que relacione V0 y VL. Es así como resolvemos ese ejercicio. Y esa fue la ecuación de continuidad. Recordemos que la ecuación de continuidad se basa en el principio de conservación de la masa, que seguramente vieron ustedes en la escuela y el colegio. Y la segunda ecuación que vamos a ver el día de hoy se denomina ecuación de Bernoulli. En la ecuación de Bernoulli lo que estamos aplicando es la ley de la conservación de la energía a la dinámica de fluidos. Esta ecuación es eficaz y útil porque relaciona los cambios de presión con los cambios en la velocidad y la altura. Entonces, la ecuación de Bernoulli es esta que tenemos acá. Básicamente estamos comparando dos secciones transversales de una tubería, y para cada sección transversal vamos a aplicar la ecuación. Nótese que tenemos este término donde tenemos aquí la densidad, tenemos la velocidad del fluido, tenemos también por acá eh, la densidad del fluido G, que es la constante gravitacional, y tenemos la altura del fluido, más la presión del fluido. Y al lado derecho tenemos exactamente la misma ecuación, solo que en otra sección transversal. Entonces, nótese cómo esta ecuación toma en consideración la velocidad del fluido y la altura del fluido. Entonces, vean qué interesante. Si nosotros asumimos que el fluido está a la misma altura, es decir, no hay cambios entre dos puntos a través del fluido, podemos simplemente cancelar estos dos términos y quedamos con esta ecuación. Lo interesante de esta ecuación es que la podemos escribir de esta forma. Nos dice que la presión más este término es constante. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que si aumenta la velocidad del fluido a través de una tubería, la presión baja. Y si aumenta la presión, la velocidad disminuye. Entonces, el principio de Bernoulli es muy interesante porque tiene un montón de aplicaciones. La observación más clara que podemos hacer acá es que a mayor velocidad, menor presión. Uno podría pensar, digamos, que cuando un fluido se mueve más rápido hay mayor presión, pero en realidad es lo contrario. Cuando un fluido se comienza a mover mucho más rápido, la presión disminuye. Entonces, podríamos expresar esta ecuación en forma muy sencilla, diciendo simplemente que eh, a mayores velocidades tenemos
una menor presión. ¿Qué significa eso? Que si nosotros aumentamos la velocidad de un fluido, eh, esa velocidad se va a traducir en una menor presión. Entonces, eso es un fenómeno súper interesante, y que tiene importantes aplicaciones. Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista de este problema? El problema 4. Recordemos que nosotros vimos que en la parte angosta de la arteria tenemos una mayor velocidad de fluido. Entonces, como la velocidad aquí es mayor, y si suponemos que la arteria está a la misma altura, como la velocidad es mayor, la presión en este lado angosto de la arteria es menor. Entonces, ve qué interesante, ¿verdad? Mayor velocidad de fluido, a mayor velocidad, menor presión. Entonces, el principio de Bernoulli es un enunciado que parece ir en contra de la intuición acerca de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión del fluido. El mismo establece que un flujo horizontal de fluido, en los puntos de mayor velocidad, tendremos menor presión. Eso lo podemos observar acá. Supongamos que tenemos una tubería y tenemos una tubería horizontal que cambia de diámetro. Entonces, en las regiones donde el agua se mueve más rápido, se va a encontrar una menor presión que en las regiones donde se mueve más lento. Eso tiene importantes aplicaciones y una de esas aplicaciones es la que vamos a ver en este experimento que subí bueno, que logré subir al, a YouTube. Es un experimento que yo realicé en mi casa. Este, y es el experimento de principio de Bernoulli. En realidad, para ser más claros, lo que estamos probando se denomina efecto Venturi. Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente. Vamos a descargar rápidamente la presentación de este experimento. Bueno, van a ver primero, eh, pongamos primero el video para que lo entiendan un poquito. Básicamente lo que tengo es una aspiradora, pero la parte de la aspiradora que es donde sale aire. Recordemos que una aspiradora, digamos, una aspiradora lo que hace es succionar. Y debido a la ecuación de continuidad, ese aire que se succiona tiene que salir por alguna parte. Entonces, las aspiradoras siempre tienen una parte donde sale aire. Entonces, aquí está saliendo aire. Y eso es lo que estamos utilizando en este experimento para eh, tener una pelotita en equilibrio. Entonces, pongamos el experimento. Ese experimento lo hice en mi casa. Para ser más claros, en el tercer piso de mi casa, este, eh, coloqué la aspiradora y le pedí a mi familia que me ayudara.
Ok, lo que acaban de ver es un experimento que nos permite ilustrar el principio de Bernoulli y particularmente el hecho de que cuando tenemos una mayor velocidad de fluido, tenemos una menor presión. Voy a explicarlo en detalle porque no es suficiente, digamos, con, con mostrarles el experimento si no lo explicamos. Entonces, lo que tenemos y lo que están viendo ustedes es que del aspirador está saliendo un chorro de aire. Y ese chorro de aire está, digamos, ejerciendo una fuerza vertical hacia arriba sobre la pelota. Ahora bien, con respecto a eso, no hay ninguna ciencia, digamos, adicional de la que ustedes han visto en los cursos anteriores. Claramente, digamos, el chorro de aire ejerce una fuerza vertical hacia arriba, por lo que eso le permite a la pelota estar en Voy a equilibrio estático, o por lo más de menos lo que estoy negra. estar Más bien, yo esa parcialmente, plata de la rifa voy a empezar a cobrar ahora más tarde. Me puede regalar. estar parcialmente en equilibrio estático. Pero simplemente ese hecho no explica la estabilidad de la pelota. De hecho, la configuración es tan estable que al pasar mi mano la pelota se mantiene equilibrada. Entonces lo que está ocurriendo es un fenómeno adicional que tiene su origen en el principio de Bernoulli. Lo que está pasando es que alrededor de la bola pasa un fluido, digamos, a una velocidad significativa. Y lo que pasa es que alrededor de la pelota se forma una zona de baja presión, formando una especie de pinza con la presión atmosférica que es mayor. Es decir, tenemos, eh, tenemos por acá la pelota y alrededor de la pelota tenemos una zona de menor presión. Y alrededor, digamos, de toda la pelota tenemos lo que es la presión atmosférica, donde tenemos una zona de mayor presión. Entonces, vea qué interesante. Tenemos una zona de menor presión y una zona de mayor presión, y eso es esa diferencia de presión lo que permite a la pelota tener una configuración estable. Sin embargo, esa no es la explicación completa, ¿verdad? Ya vimos que la pelota puede estar en equilibrio estático porque se está ejerciendo una fuerza de empuje vertical hacia arriba. Esa no era la explicación completa. También tenemos el principio de Bernoulli, digamos que debido al efecto Venturi, genera una zona de menor presión que mantiene agarrada la pelota, pero hay otro fenómeno adicional que se denomina levitación hidrodinámica. Y estos tres fenómenos en su conjunto son los que explican el por qué la pelota se mantiene, digamos, flotando encima de la corriente de aire. Entonces, la tarea 2 va a ser algo muy sencillo, va a ser que expliquen con sus propias palabras el fenómeno denominado levitación hidrodinámica. Entonces, yo lo que les estoy diciendo en este momento es que la estabilidad de la pelota se debe a tres fenómenos. El primer fenómeno es un equilibrio estático. El segundo fenómeno se denomina efecto Venturi, que se debe al principio de Bernoulli. Digamos, el principio de Bernoulli es más general. Cuando hablamos del efecto Venturi es cuando decimos que mayor presión, menor velocidad, y a menor velocidad, mayor presión. Y también tenemos otro efecto que se llama levitación hidrodinámica.
Y es este tercer fenómeno el que permite que esta pelota se mantenga flotando, inclusive aunque la corriente de aire pegue en un lado de la pelota. Entonces, lo que tienen que hacer en la tarea 2 es investigar y explicar con sus propias palabras este fenómeno denominado levitación hidrodinámica. Ok, volvamos de nuevo a la presentación del día de hoy. Tenemos por acá un problema, el problema número 5, en el cual se debe aplicar la ecuación, el principio de Bernoulli más bien, para determinar la rapidez del desagüe en un servicio sanitario. Y tenemos el problema número 6, en el que también se debe aplicar la ecuación de Bernoulli para calcular para calcular la velocidad del fluido. Bueno, en realidad deben calcular la velocidad y también la presión manométrica, o lo que es lo mismo la presión. Entonces les voy a dejar que resuelvan el problema 5 y el problema 6 como actividades asincrónicas. Y aquí tenemos un material adicional que les puede servir como estudio del principio de Bernoulli. Entonces el problema 5 y el problema 6 serían actividades asincrónicas. Ustedes lo resuelven. Es altamente recomendable que que lo realicen porque podrían entrar problemas muy similares en el examen. Profe, pero esos problemas no hay que subirlo ni nada, ¿verdad? No, no hay que subirlos, pero es altamente recomendable que los hagan como actividad asincrónica y podrían entrar, digamos, en el examen. Entonces se recomienda que los realicen. Profe, ¿para cuándo era la tarea 2? Es que viera que casi no escuché. Sí, la tarea 2 no lo mencioné. Pensaba dejarla para... Volvamos a la tarea número 2. Pensaba la tarea número 2 para el siguiente 5 de junio, a medianoche. Porque si ven la tarea 1, la dejamos para este domingo que viene a medianoche. Entonces, para ser consistentes, la tarea número 2 sería 5 de junio a medianoche. Profe, ¿podrías por favor devolverte a la diapositiva número 44? Es para tomar una foto de una punta. Sí, claro. 44. Listo, profe, muchas gracias. Ok, adicional a eso, también he subido el quiz número 1. El quiz número 1, para hacer el quiz número 1 se les va a dar también una semana de tiempo. Entonces, pero para el quiz número 1, tienen que entregármelo el siguiente miércoles antes de medianoche. Es importante que realicen el quiz número 1, seguramente viene un problema similar en el examen. Y con esto estaríamos finalizando la unidad número 1 del, digamos, del programa del curso. Eso sería todo por el día de hoy. El resto de las horas yo esperaría que revisen el material adicional
y que realicen el problema número 5 y el problema número 6. Yo voy a subir un video la siguiente semana con la solución del problema 5 y el problema 6. ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase sincrónica? Profe, ¿el quiz lo sube al campus? Sí, correcto. De hecho, ya ahorita lo habilito. Está bien, gracias. Profe, el quiz, digamos, se hace a puño y letra, de forma teórica, se escanea y se te sube en forma de PDF, me imagino. Sí, pueden hacerlo de esa forma. Es importante que sea visible. O sea, si el quiz no es visible, si no se entiende lo que dice ahí, no tendría otra alternativa más que ponerle 0, ¿verdad? Porque no me están entregando nada que sea visible. Entonces, es importante que el quiz sea visible. Pero sí se podría hacer en Word, ¿o no? Yo, de hecho, usualmente yo motivo a los estudiantes para que lo hagan en Word. Es preferiblemente en Word. Ok, perfecto. Ah, ok, entonces se puede hacer en Word sin ningún problema, profe, también. Definitivamente, preferiblemente, de hecho. Ok, por eso, gracias. Profe, buenos días. Disculpe la consulta porque he tenido un poco de interferencias con el ruido. ¿En qué consiste el quiz? El quiz lo voy a subir ahorita al campus virtual. Es básicamente un experimento teórico, digamos, es un problema similar al que resolvimos la clase la semana anterior con el globo. Ah, ok, profe, perfecto. Tenga buen día. Bueno, pero no se los he enseñado todavía. Lo tengo preparado ya y ahorita lo voy a subir al campus virtual. Tienen una semana para hacerlo. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra Hasta pregunta? luego, profe. Muchas Ok. gracias. Hasta luego. No, profe, Muchas hasta gracias, luego. profe. Ahí sube la clase, profe. Luego, profe, gracias. Que pase buen día. Pura vida, muchas gracias, que fue buen Muchas día. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.